Bueno, lo que vamos a ver en esta clase, la número 37, es una introducción a lo que son los mercados no competitivos. ¿Ya? Vamos a ver, bueno, la introducción a la unidad, las fuentes del monopolio, las barreras de entrada y la legislación antimonopolio. Eso es lo que va a ver hoy día. Nosotros, todo lo que hemos visto anteriormente, la teoría del consumidor, la teoría del productor, cuando vimos oferta, demanda y equilibrio, todo eso era en competencia perfecta. ¿Ya? En cambio, ahora nos vamos a cambiar hacia los mercados no competitivos. ¿Ya? Y esta unidad contempla el comportamiento de la empresa monopólica. Eso vamos a estudiar las fuentes del poder de un monopolio. Vamos también a analizar lo que es el monopolio natural y discriminante. Vamos a ver algunos aspectos de eficiencia y regulación. Y vamos a terminar con otro concepto que no sé si es muy conocido por ustedes, que es el monopsonio, la eficiencia y la regulación. ¿Ya? Eso es lo que vamos a analizar de mercados no competitivos, que espero esta unidad la alcancemos a ver completa. Con eso, lo único que nos quedaría pendiente, que no creo que alcancemos, es macroeconomía, que era la última unidad. ¿Ya? Y bueno, aquí vamos a... Ustedes manejan obviamente lo que son los temas de monopolio, pero hay algunos aspectos que no son muy conocidos, sobre todo lo que respecta a lo que son los monopolios naturales, ¿ya? Como el ejemplo que está ahí en la fotito. En el caso de los monopolios naturales, contrario a lo que se cree comúnmente, cuando existen, es mejor que exista como tal y regularlo a que se fomente la competencia perfecta. ¿Ya? Porque uno siempre cuando habla de monopolio, siempre es como algo negativo, ¿cierto? Y siempre se busca la competencia perfecta. Entonces vamos a estudiar en esta unidad que en aquellos casos en que se da este tipo de monopolio natural, que es un monopolio con ciertas características específicas, en esos casos es mejor que siga existiendo desde el punto de vista de la eficiencia económica, ¿ya? A que se instaure una competencia perfecta. Eso es como parte de lo que vamos a aprender acá. Y vamos a ver también lo que son los monopsonios. El monopsonio es cuando hay una única empresa que compra. En el caso del monopolio es una única empresa que vende. El monopsonio es lo contrario, es una única empresa que compra o que adquiere algo, que contrata en el mercado laboral y entonces tiende a establecer precios más bajos. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo en el camino. No sé si tienen alguna pregunta. En el momento no, profe. ¿No? Vamos. Ya. Mercados no competitivos entonces. Bueno, hasta el momento, como les había dicho, hemos supuesto que los mercados funcionan de forma perfectamente competitiva. Las características de los mercados perfectamente competitivos, acuérdense que primero el bien es homogéneo, ¿cierto? Que hay muchos consumidores, muchos compradores y que por lo tanto estos agentes son precios aceptantes. Es decir, aceptan el precio que se determina en el mercado. No pueden establecer precios distintos porque producen un mismo bien homogéneo. ¿Ya? Y además no existen barreras de entrada ni de salida. ¿Ya? Esto tiene que ver con una parte que entra en la evaluación, no sé si se acuerdan, cuando estábamos estudiando los distintos precios y cuándo una empresa puede producir, cuándo no, y cuánto produce en el caso de que lo haga. Ahí veíamos punto de cierre, ahí hablamos de estas barreras de entrada y salida. Y decíamos que en el largo plazo obviamente no existen barreras de entrada ni de salida. Entonces los productores cuando ven que un mercado no está siendo muy eficiente, se cambian rápidamente a otro y viceversa.
¿ya? En cambio, en competencia imperfecta o en mercados no competitivos, la empresa tiene la posibilidad de influir mediante sus decisiones de producción en los precios de los factores y o productos. ¿Ya? No es que la empresa, en el caso del monopolio, esta empresa monopólica puede establecer el precio que quiera. Sí puede influir, pero para poder influir tiene que además considerar o tomar en cuenta la demanda, la función de demanda. Ya no es que coloque precios, el precio que se le antoje, digamos, sino que siempre es un criterio el que maximiza su beneficio económico, pero que también considera la demanda por el producto. ¿Ya? Y eso va a estar muy asociado, vamos a ver, a la elasticidad precio que tenga esa demanda. Así que vamos a seguir viendo un poco de elasticidad en esta parte. Bueno, hablando de los mercados no competitivos, en el caso chileno, dice, tenemos una gran cantidad de ejemplos de los mercados donde no se cumplen estos supuestos de competencia perfecta o de mercados competitivos. No sé si se acuerdan, pero tenemos el caso de las farmacias, en que tres cadenas concentran el 95% de las ventas. ¿Sí? Incluso, no sé si ustedes algo se acordarán del caso, hace años, sí, de la colusión de las farmacias. Fue como uno de los primeros casos más mediáticos. No sé, yo me acuerdo que estaba estudiando todavía, debe haber sido en el 2000, por ahí. Que, bueno, en este caso las tres principales farmacias negociar, acordaron precios, entonces primero acordaron precios muy bajos y así lograron que algunas de las competencias fueran saliendo del mercado, no pudieran competir con ese nivel de precios tan bajo. Entonces una vez que muchos se retiraron del mercado, ellos se quedaron y subieron los precios concertadamente. Profe, es como cuando pasó lo del confort, ¿o no? También, Tuvieron que devolver la plata y todo. claro, en el caso de la farmacia, hace poco salió recién un dictamen que tenían que devolver el dinero, pero aquí se devolvía a aquellas personas, creo que eran crónicas, y que tuvieran algún registro de que hayan comprado un medicamento en esa fecha. O sea, hace 20 años no guardar las boletas. Entonces, claro, no fue una recompensa para todos, como sí lo fue en el tema del papel tisú, papel confort. ¿Les llegó a ustedes la evolución? No A sé mí si sí, sí alcanza. me llegó. Sí. Las 7 A mí lucas. no, porque recuerdo que era como para mayores de 18 la fecha donde devolvieron la plata. Te perdiste los 7.000 pesos. Sí, Yo creo. Bueno, sí, algo es algo. Ese es otro ejemplo. Claro, no necesariamente porque haya mercados no competitivos vamos a hablar de colusión. Obviamente son distintos. En el caso de la farmacia, aquí claramente hay tres que concentran el 95% y en aquel periodo, más o menos 20 años atrás, sí se detectó una organización o un establecimiento conjunto de precios para algunos productos. ¿Ya? Otro mercado no competitivo, claro, no competitivo, es los bancos. Cuatro compañías concentran el 65% del mercado. En el transporte aéreo nacional, una empresa concentra el 74% de las ventas. Bueno, esto es del año 2015. Eh, Perdón. Después del 2015, sí, en lo que es el transporte aéreo comenzaron a ingresar otras empresas a competir en lo que es el transporte aéreo nacional. Recuerdo que ahí hubieron un par que se incorporaron. Pero en ese año, el 2015, esta empresa, la principal de Chile, concentraba el 74% de las ventas. Otro, bueno, la producción de carne y pollo, dos empresas concentran en el 71% de las ventas.
y no sé si se recuerdan, pero este caso también está siendo investigado por la Fiscalía Nacional Económica. El caso de se llama la colusión de los pollos. No sé si salió hace poco este tema. En el mercado de la cerveza hay una empresa que concentra el 87% de las ventas y en el mercado del tabaco una empresa concentra el 95%. ¿Ya? Como les decía, no necesariamente en estas empresas hay colusión o temas así, sino que esos son investigados por la Fiscalía Nacional Económica. Pero sí, esto claramente, al haber una o dos o tres empresas que concentran una parte importante del mercado, eh, sí genera que los mercados no sean competitivos, y que por lo tanto tengan un cierto poder de mercado para influir en los precios. ¿Ya? Bueno, dice, parece evidente que los supuestos de los Profe, mercados, ¿sí? antes de que pase el tema, es que estaba leyendo ahí que eso era como eh, del 95% y todo eso. ¿De qué fecha más o menos es? Porque eso como que varía en el tiempo, pues, porque ahora hay un montón de, no sé, aerolíneas, por ejemplo, y cosas así. Claro, esto es del 2015, Ya. por lo menos la publicación del 2015. ¿Y Sí, eso cómo se mide, profe? ¿Cómo pueden saber ese porcentaje tan exacto? lo vamos a calcular. Ay, no. Sí, en las clases que vienen vamos a aprender a determinar eso, ese nivel de concentración. Pero bueno, en este caso, lo que vamos a ver nosotros es concentración como el poder de mercado. Pero el tema de las ventas lo puedes sacar haciendo auditorías por los balances. ¿Sí? Em, bueno, ¿qué otros mercados no competitivos? Algunos que ustedes encuentren que hay una o dos empresas que concentran un gran ¿El porcentaje. gas o El no? del gas, sí. Y de hecho, el del gas está también siendo investigado por la Fiscalía Nacional Económica, ¿cierto? Y la benzina, igual. La bencina. Y hay otro mercado que hace un par de semanas, bueno, pero esto ya no necesariamente que concentran un porcentaje importante de ventas, sino que hablando como del tema de mercados no competitivos que influyen en los precios, estaba también el de los servicios fúnebres. No sé si lo alcanzaron a leer. Y que en realidad la investigación es porque la Fiscalía quería investigar el mercado de los servicios fúnebres porque dicen que prestan un servicio cuando las personas están en un momento anímico, emocional muy vulnerable. Entonces se puede prestar para temas eh, no muy sanos, no sé cómo decirlo, eh, pero pueden ser temas complicados que las personas en realidad no están en un nivel como para ser muy quisquillosos andar haciendo, por ejemplo, comparaciones cuando tienes un familiar que fallece, como que es como cuando uno va al médico como que acepta nomás, ¿cierto? ¿Verdad? Eso porque cuando uno se le muere a alguien, uno no anda así como, no sé, pues como cuando uno va al mall, que puede ver, ay, aquí es más barato, aquí no. A uno Claro. cuando se le muere a alguien, un familiar, uno va así como a la primera parte que encuentra y paga lo que salga nomás. Sí, pues uno está súper vulnerable y quiere dar como algo bonito, un entierro bonito, un ataúd bueno, no sé. Entonces, a pesar de ser un mercado así competitivo, porque hay muchas empresas, ¿cierto? Incluso hay empresas pequeñas, como familiares, que tienen estos servicios, pero ahí lo están investigando en realidad es por la situación en la que se da ese mercado, como en un nivel de vulnerabilidad importante por parte de los consumidores. Así que eso.
Bueno, aquí se parece evidente, ¿cierto?, que los supuestos de los mercados perfectamente competitivos no se cumplen en la práctica, ya que no existe un gran número de oferentes ni demandantes, como en el caso de los que vimos anteriormente. Por lo tanto, gran parte de las empresas no se comportan como precios aceptantes, sino que eh, pueden ser consideradas empresas que fijan o que influyen en el precio. Aquí hay un dato súper interesante, bueno, es del 2013, pero es interesante porque dice que se estima que en Chile alrededor de un 40% del presupuesto familiar se destina a adquirir bienes o servicios en mercados no competitivos, ¿ya? Y si se considera el presupuesto familiar de los hogares más vulnerables, esa cifra se incrementa al 50%. ¿Ya? Entonces ahí también imagínense un 40% o un 50% en el caso de los hogares más vulnerables, se destina a adquirir productos que están en mercados no competitivos y que por lo tanto esos precios sí son influenciados por las empresas. Sí, un tema importante que nos afecta directamente el bolsillo. Eh, Analizando un poco lo que son los mercados no competitivos, no sé si ustedes recuerdan, esto es de la unidad 1, que el modelo del flujo circular de la economía, teníamos aquí el mercado de bienes y servicios, teníamos aquí el mercado de los factores de producción, ahí. Y teníamos aquí los dos agentes, empresas y familias. Entonces aquí tenemos dos mercados, son mercados distintos. En el mercado de los bienes y servicios se transan bienes y servicios, ¿cierto? Entonces las familias van con su dinero a este mercado y obtienen bienes y servicios, ¿ya? Las empresas llevan sus productos a este mercado y obtienen el dinero que pagan las familias por los bienes y servicios que producen las empresas. Y en el mercado de los factores de producción se da algo distinto, porque aquí lo que se transan son todos los factores que permiten producir estos bienes y servicios. El mercado clásico que uno estudia es el mercado laboral. Entonces, en el mercado laboral, las familias eh, arriendan, ¿cierto?, su trabajo y obtienen un salario. Entonces, las familias, y acuérdense que los trabajadores son los que ofrecen el trabajo en este mercado, y las empresas contratan, entonces obtienen el trabajo y pagan el sueldo. Entonces aquí lo importante es que, y eso es lo que quería recalcar, es que las familias en un mercado es comprador o compradores, en el mercado de los bienes y servicios, pero en el mercado de los factores de producción son oferentes. Y lo mismo con las empresas. Las empresas en el mercado de bienes y servicios ofrecen, ¿cierto? Venden, pero las empresas en el mercado de los factores de producción son las que contratan o compran. Si estamos hablando del mercado laboral, son aquellas que contratan, ¿ya? Entonces, el rol de los agentes es diferente dependiendo de qué mercado, en qué mercado se desenvuelvan, ¿ya? Y eso vamos a revisar ahora. Entonces, nos volvemos a la PPT.
Me devolvió. Ahí. Entonces, aquí tenemos dos tablas. La primera es sobre el tipo de organización, pero en el mercado de bienes y servicios. Y la segunda es el tipo de organización, pero en el mercado de los factores de producción. ¿Ya? Entonces, en el mercado de los bienes, las empresas son las que venden los bienes y servicios, ¿cierto? Entonces, cuando es una empresa la que vende, se llama monopolio. Cuando son dos, duopolio. Cuando son tres, oligopolio. ¿Ya? Pero abajo tenemos el otro tipo de mercado, que es donde se transan todos los factores de producción. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, del mercado laboral, en este caso, las empresas son las que contratan, las que demandan trabajo, y las familias son, o los trabajadores son los que ofertan. Por lo tanto, la familia, si lo graficamos, están en la curva de oferta, y las empresas en la de demanda. Ellos son los que demandan trabajo. Entonces, cuando hay una única empresa que compra o que contrata, es un monopsonio. Cuando son dos, duopsonio. Cuando son varias, oligopsonio. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el monopolio y el monopsonio, porque en una de ellas el rol de la empresa es el adquirir, el vender, perdón, el vender, y en el otro es el contratar. ¿Ya? Son roles distintos. Y es así también como cuando hay una única empresa que vende, eh, tiene cierto poder para establecer precios altos, ¿cierto? En cambio, cuando hay una única empresa que compra o que contrata, ahí tiene influencias para establecer precios o salarios más bajos que los del mercado. ¿Ya? No sé si alguien ha escuchado esto del monopsonio, ¿no? Un concepto nuevo, entonces. ¿Ya? Ejemplos de monopsonio se da mucho, como le decía, en el mercado laboral. Por ejemplo, en alguna ciudad en que haya una única empresa que contrata trabajadores en toda la ciudad. Eh, Esta empresa sería un monopsonio y claramente tendría incentivos para establecer salarios bajos porque es la única que contrata. Entonces tiene este poder de mercado para influir sobre el precio, en este caso a la baja. ¿Ya? Y ahí los que toman mucha importancia son los sindicatos para negociar los salarios. ¿Ya? Estos monopsonios vamos a ver al final de la unidad o de los mercados no competitivos. Lo que vamos a ver nosotros durante esta clase y la que viene es monopolio. ¿Ya? Seguimos aquí. Bueno, aparte de los mercados que vimos y las organizaciones que vimos, pueden haber casos en que hayan situaciones mixtas. ¿No? Entonces, aquí tenemos esta tablita en la que nos presentan la cantidad de vendedores y la de compradores. Entonces, cuando hay un único vendedor y un único comprador, es un caso de monopolio bilateral. Hay un monopolio y un monopsonio. ¿Ya? Cuando hay un vendedor y muchos compradores, es un monopolio puro. Cuando hay un comprador y muchos vendedores, un monopsonio puro. Cuando hay varios vendedores, varios compradores, oligopolio bilateral. Cuando hay varios vendedores, muchos compradores, oligopolio puro. Lo mismo al revés. Y cuando hay muchos y muchos, muchos de ambos, es la competencia perfecta. Mucho comprador y mucho vendedor.
Ya, este es el tipo de organización, dependiendo de la cantidad de vendedores y compradores que existen en el mercado. Si nos vamos a lo que es la estructura de los mercados imperfectos, podemos estudiarlas de acuerdo al número de empresas, ¿cierto? Entonces, dijimos, cuando hay una única empresa, es un monopolio. Cuando hay pocas, si hay dos, es duopolio. Si hay un grupo, ¿cierto? Es un oligopolio. Y también pueden haber pocas empresas, pero que estén coludidas, colusión o el cartel. Pero cuando hay muchas empresas, es importante hacer la distinción si el producto es homogéneo o es diferenciado. Para que exista competencia perfecta, el producto debe ser homogéneo, que es una de las características de la competencia perfecta, ¿cierto? Pero si hay muchas empresas que producen, pero estas empresas generan un producto diferenciado, ahí no es competencia perfecta, sino que es competencia monopolística, ¿no? Que se dan aquellos casos en que las empresas o las personas, no sé, producen algún bien que es distinto al de los demás. Entonces pueden, en ese escenario, pueden establecer precios distintos porque su producto es diferente. Entonces incluso hay algunos tan diferenciados y tan importantes para los consumidores que tienen gran poder de mercado y pueden establecer precios mucho más altos a los de la competencia y van a tener igual a su público que les va a adquirir el producto, ¿ya? Eso en general lo que buscan las empresas para poder establecer precios diferentes a los del mercado, ¿ya? Y se da mucho, por ejemplo, con los productos hechos a mano, ¿cierto? Eh, Cuando algo es hecho a mano, no en serie, digamos, no por una máquina, los productos son distintos, son de una calidad diferente. Si se hace a mano, nunca va a encontrar un producto igual a otro, ¿cierto? En el caso de la ropa, no sé, pues, si te compras un chaleco artesanal, nadie va a tener el mismo chaleco que tú. Entonces, ahí estos artesanos sí pueden establecer precios diferentes porque tienen un producto distinto. Y hay gente que está dispuesta a pagar por ese producto distinto. En ese caso es una competencia monopolística. No sé si conocen algún tipo de producto que sea diferenciado, que haya muchos competidores, pero que tenga su diferenciación. ¿No? Seguimos. Eh, ya entrando en lo que es el monopolio, ¿cierto? Que es la primera parte, como les había comentado. La primera pregunta que vamos a responder es ¿por qué surgen los monopolios? ¿Ya? Y la principal causa del surgimiento de los monopolios es el establecimiento de barreras de entradas en el mercado. No sé si se acuerdan, pero las barreras de entradas eh, se refieren a ciertas dificultades o limitaciones que tienen las empresas para ingresar a una industria, ¿ya? Estas barreras pueden ser de distinto tipo. Eh, bueno, acá habla de las distintas. Pueden ser barreras legales, naturales o estratégicas.
Ya, esas son las... Profe, ¿Sí? cuando se habla de barreras a la entrada o salida del mercado, ¿se habla en un mercado en el largo plazo o en el corto plazo? En el largo plazo. Sí. Estas barreras, por ejemplo, las barreras legales, son aquellas barreras que surgen por el establecimiento de alguna ley o normativa, ¿ya? Lo que genera que cuando se establecen estas barreras legales, impide a través de la ley que nuevas empresas ingresen a la industria. ¿Ya? Las barreras naturales se manifiestan cuando cuando el origen de esta barrera es a través de los costos. ¿Ya? Las barreras naturales se da cuando para ingresar a un mercado eh, existen muchos costos que generan estas barreras por el alto costo de inversión. ¿Ya? Eh, y que las vamos a ver más en detalle en la siguiente lámina. Y las barreras estratégicas quizás, bueno, junto con las legales son como las más comunes, que son barreras construidas por las propias empresas a través de acciones estratégicas. Por ejemplo, pueden establecer precios como un tipo de barrera estratégica, capacidad, la proliferación de marcas, ¿cierto? Una marca importante puede generar un tipo de barrera. Inversiones en investigación y desarrollo, la reputación de la empresa, el control en algún recurso clave, etcétera. Este tipo de barreras yo creo que son bien comunes, ¿o no? Por ejemplo, esta de proliferación de marcas. ¿Conocen alguna empresa que tenga esta barrera estratégica? De marca, del producto que entrega, de la experiencia que vende. Profe, por ejemplo, en las grandes tiendas se podría dar esa barrera estratégica, que solamente como que comercializan marcas conocidas, ¿o no? Em, es que en ese caso ellos solamente distribuyen. Pero, por ejemplo, un tipo de barrera estratégica, en el caso de la proliferación de marcas, puede ser, por ejemplo, Coca-Cola, porque su producto, bueno, incluso a través de un recurso clave, ¿cierto? Que dicen que tiene como un componente que nadie sabe qué es, y que le da un nivel distinto al de la competencia, y que por lo tanto puede establecer precios distintos a las demás bebidas cola, porque los consumidores siempre la van a preferir, o un grupo de consumidores siempre la van a preferir. O también, por ejemplo, lo que conversaba en la clase anterior es la marca Apple. También tiene su reputación de marca, ¿cierto? Y también está instaurada eh, en sus consumidores como una marca distinta y diferenciadora de la competencia. Y por eso hay gente que la prefiere independiente del precio, ¿cierto? Esos son algunos ejemplos. Incluso en el caso de Apple, no sé si han visto, pero hay gente que compra hasta los stickers de la manzanita para ponerla en su computador, en su Es celular. súper cuático porque a mí me pasó eso con Apple. Cuando empecé a tener cosas así como de la marca, como que ya no quería volver a tener otras cosas de otra marca, nada. ¿No? Igual que con la Coca-Cola me pasó, de hecho la Coca-Cola la tuve que dejar porque estaba así como adicta y cuando no tomaba Coca-Cola me descompensaba. Uy, Entonces, ¿de verdad? sí, me bajaba la presión, me dolía la cabeza, de repente vomitaba. Entonces la tuve que dejar así como por obligación, la Coca-Cola. Uy, qué heavy. ¿Y Sí, tú sentías la diferencia con las otras bebidas? es ¿Cola? que no tomaba otras bebidas, era solamente Coca-Cola. Y sentía esas cosas cuando no tomaba Coca. O Wow. sea, si no tomaba Coca-Cola un día, porque todos los días tomaba Coca, así como una botella de Coca diaria. Si no Y tomaba, ahí, empezaba a sentir mal. oh, qué heavy. Fuiste manipulada por la marca.
Sí, fue horrible tener que dejarla, fue como, de hecho, dejar la Coca-Cola me costó más que dejar el cigarro, fue Es como una súper cuático. desintoxicación, como, ¿cómo se llama Sí, este periodo cuando alguien deja drogas? de Como abstinencia, abstinencia. sí, fue súper difícil. Oh, no, no había escuchado. Igual he conocido gente que también es adicta y que tiene que tomar, no sé, parece que 1 litro o 2 litros diarios, todos los días, todos los días. Pero no, qué heavy. Qué bueno que la dejan. Así que no tomen coca. Bueno, eso está siendo grabado después. No, eh, no, es heavy. Bueno, y esas son las barreras estratégicas que colocan las empresas eh, para alejar a la competencia, ¿cierto? Y que funcionan, por lo visto. Eh, bueno, antes de analizar cómo es el monopolio puro, mencionaremos algunas de las principales causas que pueden formar los monopolios en base a las barreras de entrada. En el caso de los controles de insumos, es posible que una empresa controle en forma total o parcial los insumos requeridos en la industria, y con esto pueden lograr la expulsión de sus competidores o evitar que otras ingresen al mercado. ¿Ya? En el caso de que esta empresa controle el insumo clave. Y el otro, el tema de las patentes, de las invenciones, porque las leyes de patentes permiten que una persona o empresa tenga la exclusividad para la producción de un cierto bien o servicio. Esto obviamente puede llevar directamente a un monopolio, ¿no? En el caso de las patentes, las invenciones. Y aquí hablando un poquito más del monopolio natural, eh, y que les decía yo que este tipo de monopolio surge debido a una condición de la estructura de los costos que tiene la empresa. ¿Ya? Y cuando estos monopolios, les decía yo, existen, este monopolio natural, es más eficiente desde el punto de vista económico que siga operando como tal antes que la competencia perfecta. Lo que sí se puede hacer es regularlo, ¿ya? Y se da cuando el tamaño del mercado hace necesario el establecimiento de una única empresa que produzca de forma eficiente. Esto quiere decir que si el costo medio mínimo o el costo promedio mínimo se encuentra en un gran volumen de producción que es suficiente para satisfacer todo el mercado, cada una de las empresas que participan tienden a bajar los precios para aumentar los volúmenes de producción de tal forma que su costo promedio disminuya. Y esto puede generar una guerra económica y es probable que el resultado final sea el establecimiento o el surgimiento de una sola empresa en una posición de monopolio. ¿Ya? Se llama este tipo de mercado, de monopolio como natural, debido a que se genera producto de las fuerzas del mercado que tienden a la formación de este tipo de organización de forma natural. Ya, no sé si... Profe, ¿lo podría explicar de nuevo? Que no entendí. Sí, también estoy media resfriada. Ya, mira, se da por la estructura de costos que tiene esta empresa. Bueno, entonces tengo que graficar Q, y aquí voy a graficar el costo total medio. Entonces, este tipo de monopolio se da cuando tienen esta estructura de costo. Entonces, cuando la empresa produce muy pocas unidades, su costo total medio es alto. Este costo total medio es el costo promedio, es costo total dividido en Q. Entonces, mientras menor sea el Q, más alto el costo total medio. O sea, a medida que va aumentando la producción, este costo promedio va disminuyendo. Entonces, lo que se menciona es que cuando existe un mercado en que las empresas tienen esta estructura de costo, las empresas al producir más van a tener menores costos promedio. Entonces las empresas comienzan a bajar los precios para aumentar el volumen de producción y con eso obtener costos promedio más bajos.
Entonces eso lleva como una guerra económica en que las empresas compiten por precio y obviamente hay algunas empresas que van a tener que comenzar a salir del mercado. Entonces finalmente sobrevive una, que es la que se queda con este poder de monopolio, porque esta empresa, al ser la única y poder satisfacer todo el mercado con esta única empresa, va a llevar a que los costos sean menores. Entonces, por ejemplo, para esta empresa, si produce Q1, el costo total es súper alto, pero si produce 5 veces Q1, o sea, Q5, el costo se reduce significativamente. Y supongamos que esta empresa con el nivel Q5 es capaz de satisfacer toda la demanda. Es mucho más eficiente que haya una, a que hayan 5 empresas produciendo Q1. Porque si hay 5 empresas produciendo Q1, el costo promedio va a ser mucho más alto. Entonces, en este caso es mejor que exista una única empresa satisfaciendo todo el mercado a que hayan muchas produciendo a costos muy elevados. No sé si ahí quedó claro. Pregunten si no todo lo que quieran. Y esto se da mucho, por ejemplo, en los casos de hay monopolios naturales, en el caso de los servicios básicos, luz, agua, eh, bueno, antes, cuando las casas tenían teléfonos fijos, también había monopolios, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la luz, uno, dependiendo de donde tenga su casa, es la compañía eléctrica que le entrega el servicio de la luz, de la electricidad. Uno no puede elegir, ¿cierto? Uno no puede elegir una u otra empresa, sino que esa es la que entrega la electricidad en la zona en la que uno vive. Y ese tipo de monopolio se da porque la estructura de costos de la empresa es muy alta. Entonces, eso es lo que estamos hablando, de que es más eficiente que haya una única empresa satisfaciendo a todos, a toda la ciudad en este caso, o a toda la comuna, a que hayan muchas empresas compitiendo entre sí, porque los costos se incrementarían. Por eso se llama también monopolio natural. No es un monopolio forzado, ni es un monopolio establecido legalmente, nada de eso. ¿No? ¿Dudas? ¿No? El monopolio también se puede regular, ¿ya? Dice, bueno, se logra estos monopolios regulados debido a las franquicias del mercado otorgados por los gobiernos de determinadas empresas a cambio de algún tipo de regulación de ciertos aspectos de sus operaciones de mercado. Por ejemplo, se puede limitar el beneficio de la empresa a un rendimiento justo sobre el valor del mercado de sus activos. El Estado también puede controlar precios, puede controlar un nivel de producción, un nivel de beneficios, etc. ¿Ya? Entonces, los monopolios no, también pueden ser regulados por el Estado. Incluso los monopolios naturales también. ¿Ya? Aquí siempre va a ser importante el rol que tome el Estado en estos casos. Legislación antimonopolio. Bueno, esta legislación es el conjunto de leyes y reglamentaciones destinadas a fomentar la libre competencia en la economía, ¿ya? Y promueven el mayor bienestar de los ciudadanos, evitando que agentes con poder de mercado o capacidad de influir en los precios perjudiquen la libertad económica, ¿ya? Y ahí surge el rol importante que tiene la Fiscalía Nacional Económica. Bueno, aquí sale, la Fiscalía Nacional Económica es la agencia encargada de defender y promover la libre competencia en todos los mercados o sectores productivos de la economía chilena.
¿ya? Para cumplir con esa labor, la Fiscalía Nacional Económica investiga todo hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia o que tienda a producir dichos efectos. ¿Ya? Esa es esta fiscalía. Es la que investiga el caso de también de las colusiones de pollos, de papel confort y todo eso. Del gas y todo eso. Y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y esta fiscalía, en la esfera de sus respectivas atribuciones, dan aplicación a la ley antimonopolio para el resguardo de esta libre competencia. ¿Ya? Y este tribunal es el que da a conocer y juzga los conflictos derivados de atentados en contra de la libre competencia. Aquí hay un tema importante de cómo funciona la legislación antimonopolio en Chile. Dice, la defensa de la libre competencia se encuentra reglamentada por el Decreto Ley 211, y aquí, ojo, porque se encuentran establecidos como prácticas anticompetitivas los siguientes. Primero, los acuerdos o prácticas concertadas que involucren competidores entre sí, que consistan en fijar precios, limitar la producción, ¿sí? Bueno, en el caso de las fijaciones de precios, recuerdo muy bien el caso de las farmacias, limitar la producción, hay veces también que las empresas se organizan, ¿cierto?, para limitar la producción, producir menos, con el objetivo de que el precio aumente. También se pueden asignar entre ellas zonas o cuotas de mercado, dividirse el mercado, ¿sí? Entre dos empresas dicen, ya tú satisfaces a la zona A, yo a la zona B, y no competimos entre nosotras en esas áreas. También puede ser cuando se afecta un proceso de licitación pública, ¿ya? Y cuando dice que hay condiciones de comercialización o exclusión a actuales o potenciales competidores, cuando se trata de sacar competidores del mercado. Eso también son prácticas anticompetitivas. La segunda dice las prácticas predatorias o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante. Prácticas predatorias con empresas pequeñas. Profe, ¿Mm? la fijación de precio y la limitación de la producción lo hace el gobierno. No, son prácticas anticompetitivas que realizan las empresas entre sí. Por ejemplo, en el caso de las farmacias, eran las 3 farmacias que se juntaron, o los representantes que se juntaron y establecieron precios de venta para ciertos productos. Ahí justamente no, el Estado, el rol que tiene a través de esta fiscalía es asegurar que no existan estas prácticas anticompetitivas. O en el caso del papel tisú, también pues fueron 2 empresas que son las principales productoras, las que eh, acordaban precios, cuotas de mercado y todo eso. También en el segundo punto habla de las prácticas predatorias. Cuando existen incluso fusiones de empresas, ahí también esta fiscalía tiene que dar el ok, autorizar estas fusiones, porque tiene que velar de que siga siendo un mercado competitivo. Ya no es cosa de llegar y fusionar las empresas, sino que tienen que ser autorizadas para aquello. Y la tercera práctica anticompetitiva dice que la participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos relevantes o de director en 2 o más empresas competidoras entre sí. ¿Ya? Si hay un directivo que participa en 2 empresas que compiten, eso también es una práctica anticompetitiva. ¿Ya? El otro, bueno, siempre se ha hablado, o hay personas que están a favor o en contra de algunas leyes antimonopolio, porque en el caso del papel tisú,
la fiscalía, que me acuerdo, digamos, comenzó a investigar y las dos empresas afectadas o descubiertas, mejor dicho, comenzaron a notar, ¿cierto?, que la fiscalía estaba investigando y una de ellas ayudó a la Fiscalía Nacional Económica y le entregó información importante para seguir trabajando el caso, la investigación anticompetitiva. Entonces, con eso, la empresa que entrega información relevante pudo obtener una sanción menor que la otra empresa. Entonces, siempre se cuestiona un poco, porque en el caso de la legislación chilena, la mayoría de los casos de monopolio que se han detectado, o de colusiones, o de prácticas anticompetitivas, han sido finalmente gestionadas porque alguna de las empresas delata a la otra, como de las involucradas, con el objetivo de aminorar el no sé si decir castigo, pero aminorar las consecuencias. Entonces, por eso una de las empresas de la colusión del papel obtuvo una multa mucho más grande que la otra. ¿Ya? Y esta, bueno, también genera incentivos, ¿cierto? Incentivos en que las empresas se delaten o entreguen información relevante para la investigación. Hay otras personas que dicen que no, porque en realidad la fiscalía debiera investigar a fondo y determinar solo la información relevante para analizar si es que hay una práctica anticompetitiva o no. Y otros que no, que justifican este incentivo, eh, porque también siempre está el tema de que se pueden delatar entre ellas. Eso es en cuanto a la legislación antimonopolio. Bueno, y esa es nuestra clase de hoy, que es esta introducción a los mercados no competitivos. En la clase siguiente vamos a ver ya las fuentes del poder, monopolio puro, natural, discriminante y todo eso. Vamos a seguir viendo los temas de monopolio y vamos a finalizar con monopsonio. Esto obviamente entra en la evaluación número 3. No sé si hay preguntas. Terminamos o'clock. Profe, yo le quería preguntar sobre el informe, que ¿Sí? más o menos para cuándo va a estar la nota. Ah, sí, mira, entre hoy día y mañana. Ya, es que es para empezar a hacer el informe. El informe 2, sí, sí, de Ya, todas profe. maneras. No, no te preocupes, ahí lo voy a enviar pronto. Ya, profe, muchas gracias. Ya, Amber, que estés bien, que les vaya bien en la evaluación